Práctica de Laboratorio 2. Ley de Boyle. Los integrantes del equipo son Jocelyn Eglaé Rodríguez Curiel, Marcos Uriel Solo Curren Rodríguez, Emilio Ponce Peralta, Helio de Jesús Vargas Amador. Somos de la Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Químicas, Zona Poza Rica, Tuxpan. La experiencia educativa en curso es Laboratorio de Físico-Química. El profesor a cargo de la materia es el doctor Raúl Alejandro Luna Sánchez y somos de la carrera de Ingeniería Química de quinto semestre. Introducción. Primero que nada daremos un pequeño repaso a conceptos básicos y fundamentales para la práctica en cuestión. Dichos conceptos son de suma importancia, puesto que con ellos comprenderemos mejor los efectos físicos y químicos de diferentes sustancias y así observar de manera experimental lo visto en el aula de clases anteriormente. ¿Qué es la densidad? La densidad es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen y puede utilizarse en términos absolutos o relativos. La densidad absoluta o densidad normal, también llamada densidad real, se expresa la masa por unidad de volumen. ¿Cómo se distingue la densidad? La densidad se expresa en unidades de masa por volumen, tales como gramos sobre miligramos o kilogramos sobre metro cúbico, porque la densidad de una sustancia depende de la cantidad presente. La densidad es una propiedad intensiva. Para medir la densidad de una muestra material se determina la masa y el volumen de la muestra. ¿Qué es la presión? Es una magnitud que se define como la derivada de la fuerza con respecto al área. Cuando la fuerza que se aplica es normal y uniformemente distribuida sobre una superficie, la magnitud de presión se obtiene dividiendo la fuerza aplicada sobre el área correspondiente. ¿Qué es la presión manométrica? La presión manométrica, también llamada sobrepresión, es la presión de medida con respecto a la presión atmosférica. La presión manométrica está referida a cero con respecto a la presión del aire ambiente o, mejor dicho, atmosférico. ¿Qué es la presión relativa? La presión relativa es el valor de sobrepresión que existe por encima del valor de la presión atmosférica. El valor de la presión relativa es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. La presión relativa se mide con un instrumento llamado manómetro. ¿Qué se entiende por presión absoluta? La presión absoluta es cuando la presión se mide en relación a un vacío perfecto, basada en una presión de referencia de cero o ninguna presión. La presión cero solo existe en un vacío perfecto, y el espacio exterior es el único lugar donde se ocurre de esta forma natural. Los materiales y reactivos que se van a utilizar son jeringa, vaso precipitado de 100 mililitros, soporte universal, pinzas de 3 dedos, papel milimétrico, cinta masking y mercurio. También se utilizó tubo de vidrio, mechero, pinzas y guantes de carnaza. Metodología. Antes de la práctica. 1. Se dividió la carga de materiales y los costos entre los integrantes del equipo. Cada uno se comprometió a traer una parte de los materiales necesarios para realizar la elaboración del tubo en forma de U. Nos colocamos el equipo de seguridad básico, entramos al laboratorio y nos anotamos en la lista. 2. Colocamos nuestras mochilas en las repisas correspondientes y pusimos nuestras franelas y materiales en el área de trabajo. 3. Después rellenamos y entregamos nuestro vale de laboratorio para pedir los materiales a utilizar. Revisamos que el material estuviera en correcto estado y procedimos a llevarlo a nuestra zona de trabajo, cuidando que el instrumental de vidrio reposara sobre la franela, para así evitar rodamientos, deslizamientos, entre otros accidentes. Durante la práctica. Elaboración del tubo en U. 1. Lo primero que hicimos fue cortar un segmento del tubo de vidrio de 3 milímetros con unas dimensiones apropiadas, proporcionadas por el profesor, con la ayuda de una lima triangular y usando guantes para evitar algún accidente. 2. Luego, preparamos el mechero de Bunsen para comenzar a calentar un extremo del tubo, hasta que éste se tornó al rojo vivo, y después procedimos a sellarlo utilizando unas pinzas mecánicas. 3. Después,
marcamos con un plumón permanente los puntos donde aplicaríamos la presión para formar los dobleces del tubo. 4. Acto seguido se aplicó calor sobre una marca, cuidando de ir rotando el tubo en el proceso, para asegurar una distribución de calor uniforme. Y con la ayuda de los guantes de carnaza, se aplicó un torque en ambos extremos, para ir formando el primer doblez. 5. Finalmente, se repitió el proceso anterior para la otra marca, y así se formó el segundo doblez, dándole la forma de U a nuestro manómetro de vidrio. Comprobación de la ley de Boyle. 1. Primero se sostuvo el tubo en U en el soporte universal, con la ayuda de dos pinzas de 3 dedos, una para elevar el tubo y otra para que repose sobre él, ya que con el peso añadido del mercurio se podía caer. 2. Luego, se recortó y pegó un pedazo de papel milimétrico en la parte de atrás del tubo en U, para poder realizar las mediciones. 3. Posteriormente, se extrajo con una jeringa una cantidad de mercurio suficiente como para cubrir completamente la parte inferior del tubo en U, y se vertió en él por el extremo abierto, teniendo mucho cuidado de no dejar caer nada en el área de trabajo. 4. Con la ayuda de un lapicero de punta fina, se marcó la posición inicial del nivel del mercurio en ambos extremos del tubo en U. 5. Después, se vertió un poco más de mercurio en el tubo, y se observó el cambio en los niveles de ambos extremos, y se hicieron las marcas correspondientes sobre el papel. 6. Finalmente, se repitió el paso anterior 4 veces, y con los datos recopilados se llenó una tabla como la que se muestra a continuación. Operaciones. Para llenar los datos de la tabla, comenzamos estableciendo algunas suposiciones acerca de nuestro sistema, comenzando por el hecho de que suponemos la presión atmosférica es constante e igual a una atmósfera, es decir, 760 mililitros de mercurio. También suponemos que el tubo es un cilindro uniforme y por lo tanto el área de la sección transversal es igual a pi por r al cuadrado, que nos da aproximadamente 7.06 milímetros al cuadrado. La altura de nuestro cilindro es la altura de la cámara de aire y por último el volumen de un cilindro. Sabemos que es área de la base por altura, dándonos así el volumen del aire atrapado. Luego, para calcular la presión manométrica utilizaremos la ley de Boyle, pero con la presión 2 despejada. Y suponemos que la presión 1 es igual a la presión atmosférica. Los volúmenes 1 y 2 los calculamos previamente mediante el área del tubo, multiplicando por la altura de la cámara de aire en ambas mediciones. De esta manera se calculan el resto de las presiones, y ya para finalizar se obtuvieron las presiones absolutas mediante la suma de la presión manométrica y la atmosférica. Resultados. Por último, todos los resultados los pasamos a una tabla y con ello graficamos las tres presiones con respecto al número de medición y al volumen. Observaciones. Con respecto a la metodología. Lo primero que observamos es que al cortar el tubo de vidrio con la lima triangular, el factor más importante que determina qué tan rápido se crea la hendidura es la presión que se ejerce contra el tubo, y no la velocidad con la que se salla de un lado a otro, por lo que se puede desperdiciar mucho tiempo en el proceso de corte si no se conoce ese detalle. Nosotros lo aprendimos a la mala, ya que tuvimos muchos problemas al principio para lograr que el vidrio alcanzara el punto de ablandamiento, lo cual fue un problema tanto en términos de tiempo perdido como en términos de varios tubos rotos por causa de la aplicación de presión con un calentamiento insuficiente. De igual manera, recomendamos apagar los climas, al menos durante la porción de la elaboración del tubo en U, ya que las corrientes de aire mueven las llamas del mechero y dificultan un calentamiento uniforme del tubo. Al momento de hacer los dobleces del tubo, observamos que por la manera en la que los hicimos, que consistió en aplicar calor en un solo punto y aplicar fuerza en torno a él, estos dobleces quedaron con una curvatura elevada, es decir, casi como ángulos rectos, por lo que el manómetro quedó muy cuadrado. Sin embargo, descubrimos que esto no tiene ningún efecto en los resultados, incluso hasta resulta conveniente, ya que es más fácil que darle una sola curva continua en la parte inferior. Solo hay que tener cuidado de que no quede obstruido el paso para el mercurio. Una recomendación que hacemos es el no iniciar con una cantidad muy grande de mercurio en la posición inicial, ya que para el final de la quinta medición existe la posibilidad de que se termine el espacio de la hoja milimétrica o que se termine el tubo en sí.
con respecto a los resultados. En los resultados observamos que conforme menor es el volumen de la columna de aire atrapada en el extremo corto del tubo en U, mayor es la presión manométrica reportada, por lo que observamos una relación de proporcionalidad inversa entre estas dos variables. También observamos que la manera en la que calculamos la presión manométrica usando la ley de Boyle nos arroja resultados diferentes a los que obtendríamos si solo tomamos en cuenta la diferencia de alturas entre las columnas de mercurio. Esto probablemente se debe a que, para obtener el primer punto, hicimos la suposición de que la condición de presión inicial es la presión atmosférica, así que los valores que obtuvimos fueron los de presión absoluta realmente, y no los de presión manométrica. Conclusiones. En conclusión, podemos decir que esta práctica nos confirmó lo que dice la teoría respecto al comportamiento de la presión en función del volumen a una temperatura constante, lo cual es una tendencia de proporcionalidad inversa, demostrando así experimentalmente la ley de Boyle. Esto quiere decir que cuando el volumen de la cámara de aire disminuye, por acción de la adición de más mercurio, por ejemplo, la presión manométrica aumenta, y viceversa. También, en esta práctica aprendimos cómo cortar vidrio y cómo moldearlo mediante la adición de calor, lo cual es un proceso que parece sencillo, pero es todo menos eso, ya que hay que tener en cuenta algunas sutilezas técnicas que marcan la diferencia entre un tubo doblado exitosamente y un tubo quebrado en 1000 pedazos. Si bien tuvimos un detalle en la interpretación de los resultados de nuestros cálculos, las observaciones y las conclusiones se mantienen iguales, y eso es que la ley de Boyle se cumple. Cuestionario. ¿Qué relación existe entre la presión y volumen de una masa gaseosa? La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Al aumentar el volumen, las partículas, átomos o moléculas del gas tardan más en llegar a las paredes del recipiente y por lo tanto chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas. Eso significa que la presión será menor ya que ésta representa la frecuencia de choques del gas contra las paredes. Cuando disminuye el volumen, la distancia que tienen que recorrer las partículas es menor y por tanto se producen más choques en cada unidad de tiempo, aumenta la presión. Lo que Boyle descubrió es que, si la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por el volumen siempre tienen el mismo valor. Como hemos visto, la expresión matemática de esta ley es presión por volumen es igual a K. El producto de la presión por el volumen es constante. Supongamos que tenemos un cierto volumen del gas, volumen 1, que se encuentra a una presión 1 al comienzo del experimento. Si variamos el volumen del gas hasta un nuevo valor, volumen 2, entonces la presión cambiará a presión 2 y se cumplirá, que es otra manera de expresar la ley de Boyle, presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Qué es la presión absoluta y manométrica? La presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Si la presión manométrica está por encima de la presión atmosférica, es positiva. Si la presión manométrica está por debajo de la presión atmosférica, es negativa. Dado que las lecturas de presión manométrica incluyen la presión atmosférica, la presión manométrica puede diferir según el clima o el nivel del mar. Si está midiendo la presión en un entorno que no se verá muy afectado por la atmósfera, puede medir en libras por pulgada cuadrada, mientras que la presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica. Una lectura de presión absoluta de 0 solo se puede lograr en un vacío perfecto y solo ocurre naturalmente en el espacio exterior. Si se desea medir la presión en un entorno donde la presión atmosférica cambia constantemente, querrá medir en libras por pulgada cuadrada absoluta. Uno de los usos más comunes de las mediciones de presión absoluta es comprender y predecir los patrones climáticos. ¿Qué significa cuando una presión absoluta es igual a 0 y una presión manométrica es igual a 0? La presión 0 solo existe en un vacío perfecto y el espacio exterior es el único lugar donde esto ocurre de forma natural. Por lo tanto, una lectura de presión absoluta es igual a la presión atmosférica ambiente más la presión manométrica. Cuando la presión que mide el manómetro es igual a la de la atmósfera, la presión manométrica es igual a 0, de forma que no hay una diferencia de presión entre el sistema analizado y el entorno atmosférico. Explique un manómetro de extremo abierto, diferencial y de extremo sellado. Un manómetro de tubo abierto es un dispositivo que se usa para medir presiones ligeramente por debajo o por encima de la presión atmosférica. La presión de una sustancia, como un gas, viene dada por la diferencia en los niveles de manometría fluida. El mercurio es un fluido manométrico de uso común. Una diferencia en las alturas de los niveles de mercurio indica la diferencia de presión en relación a la presión atmosférica.
Un manómetro diferencial es un indicador diseñado para medir y mostrar la diferencia de presión entre dos puntos de presión en un proceso. Por lo general, tienen dos entradas y cada una se conecta a los puntos de presión que se están monitorizando. Este manómetro realiza el cálculo a través de sistemas mecánicos internos para dar lectura. Los campos de aplicación se encuentran en refinerías, plantas petroquímicas y químicas, sobre todo para la monitorización de filtros, la medición de nivel y la medición de caudal. El dispositivo más utilizado para la presión manométrica es un manómetro de tubo de Bourdon. Es un dispositivo mecánico que consiste en un tubo de forma C y sellado en un extremo. El extremo sellado está libre para mover una aguja sobre escala en función de la presión aplicada dentro del tubo, que entra por el extremo abierto. Bibliografía. Les dejamos nuestras referencias bibliográficas por si desean informarse aún más y corroborar nuestros conceptos dados. Sin más, les deseo un bonito día y les agradezco su atención. Muchas gracias.